Bienvenidos, buenas tardes a todos. Yo soy Ian Stein, gerente de la Cámara Venezolano-Británica. Y en esta oportunidad, en alianza con Benacor y ANAFADE, les damos la cordial bienvenida a esta charla sobre exoneración aduanera 2021. Antes de darle la palabra a Carlos, nuestro anfitrión de esta tarde, o coanfitrión, un breve currículum. Carlos Maciá es abogado especializado en Derecho Internacional Económico. Tiene años de experiencia en la administración pública. Es además director general de Benacor y de ANAFADE. Así que creo que el tema es bastante interesante. Obviamente, al finalizar la presentación de Carlos, le haremos llegar en su debido momento una grabación de su presentación. Así que, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Carlos. Gracias, Ian. Muchas gracias. Bienvenidos todos nuevamente a una jornada de videoconferencias. En esta oportunidad trataremos el tema de la exoneración aduanera que se dictó en diciembre del año pasado, vigente a partir de enero de este año. Antes de comenzar formalmente, me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinantes, que es la empresa Refrimax. Ellos son especialistas en aire acondicionado, pertenecen a la Cámara, a Benacor, a la Cámara de la Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración. Bueno, siempre nos apoyan en este tipo de eventos y estamos muy agradecidos con ellos. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles mantener los micrófonos apagados. Las preguntas, bueno, las haremos al final. Y yo también creo que voy a proceder a apagar la cámara para mejorar incluso la presentación, la visualización de la presentación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio formal. ¿Qué vamos a ver en la jornada de hoy? En diciembre pasado se dictó un nuevo decreto de exoneración aduanera por supuesto hay varios cambios en comparación con los decretos que se habían venido dictando desde el año 2018. Más o menos la agenda para el día de hoy, primero vamos a ver los antecedentes de este decreto de exoneración. Había cuenta, como les comentaba, que se han venido dictando este tipo de decretos desde mediados del año 2018. Entonces nos gustaría comparar un poco cómo ha ido evolucionando pues, estas disposiciones. En segundo lugar, veremos el alcance del decreto de exoneración desde la perspectiva de las categorías de productos, los ítems arancelarios que abarca y la vigencia para cada una de esas categorías de productos. El alcance de la exoneración también desde la perspectiva de los beneficiarios, las condiciones en que pueden ingresar las mercancías y las exoneraciones que se dan a cada una de estas categorías propiamente dichas, para pasar luego a los requisitos generales y específicos que deben cumplir las personas para ser beneficiarios de esta exoneración. Luego vamos a ver un análisis que hicimos bien interesante de cuál es la participación por cada sector económico en cada uno de los apéndices que están contenidos en el decreto de exoneración. Lo hicimos basado en la estructura del arancel de aduanas. Y vamos a cerrar un poco con cuáles códigos arancelarios, cuáles aranceles quedaron para la cadena de frío, climatización y electrodomésticos. Y luego, bueno, entramos en la fase de comentarios y preguntas. Entonces, vamos inmediatamente a pasar. Por favor, si en algún momento no se ve la presentación, me avisan. En esta primera lámina, la idea era recoger un poco cómo ha venido evolucionando todas esas exoneraciones en materia aduanera que se han venido dictando. La primera de ellas se dicta en julio de 2018
Se dicta un decreto, el decreto 3546 del 25 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial 41.446 de la misma fecha. En esa Gaceta se establece, digamos, los criterios generales para el otorgamiento. Se establece primero el otorgamiento de la exoneración y los criterios generales para el otorgamiento de esa exoneración, y se delega de alguna manera en varios ministerios la elaboración de las listas de los productos que estarían beneficiados por esa exoneración. Esas listas salió una resolución multiministerial publicada en la Gaceta Oficial 6402 del 31 de agosto de 2018. Allí se establecen dos anexos. El primer anexo contiene aproximadamente 7.233 ítems arancelarios y el segundo anexo 1.055 ítems arancelarios. Esta diferenciación se hace o afectaba particularmente lo que era la vigencia de la exoneración. Explico, el anexo 1 tenía una exoneración vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y el anexo 2, la vigencia de la exoneración era hasta el 31 de diciembre de 2018. También en este decreto o en las resoluciones, perdón, en la resolución multiministerial vinculada a la exoneración se establecen unas dispensas a los importadores para la presentación de ciertos certificados o registros, particularmente los señalados en los numerales 4, 9, 11, 14, 15, 16 y 20 del artículo 21 del arancel de aduanas, y se dispensaba también la presentación de lo que conocemos como el certificado de no producción o el certificado de producción insuficiente. Esos, por ejemplo, esos numerales referidos en el artículo 21 del arancel de aduanas, eso se trata de los regímenes legales que establece el propio arancel de aduanas. El numeral 4 establece lo que es el permiso otorgado por el Ministerio de Industria. El numeral 9, licencias de importación otorgadas por el Ministerio de Comercio. El numeral 11, permiso del Ministerio de Petróleo y Minería. El 14, el permiso del Ministerio de Alimentación. El 15, el permiso del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El 16, la licencia por parte del Ministerio de Industria. Y el 20, lo que era la presentación del registro, constancia de registro ante el CENCAMEX. Entonces, en esa oportunidad se dispensaba de la presentación de estos certificados o registros. Posteriormente, en diciembre de 2018, a través del decreto 3733, se prorroga la vigencia de la exoneración, pero en lo que corresponde únicamente a los bienes contenidos en el anexo 2 del primer decreto de exoneración. De alguna manera se equiparan las condiciones entre los bienes que estaban contenidos en el anexo 1 y los bienes que estaban contenidos en el anexo 2. Y ambos tendrían la exoneración vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Luego, en diciembre de 2019 se dicta un nuevo decreto. Aquí no fue una prórroga, sino que se dicta un nuevo decreto. Donde aquí sí, en un solo cuerpo, pues a través del decreto se establece el listado, ya no era de manera separada, pues en el decreto, las disposiciones generales y en una resolución multiministerial el listado, sino que en el propio decreto ya tenía contenido el listado de bienes que podían gozar de esta exoneración. Estaba en el apéndice 1 del decreto. En este caso, el decreto de exoneración abarcaba 3.289 ítems arancelarios y se estableció en esa oportunidad la vigencia hasta el 30 de junio de 2019. Se mantuvieron, digamos, vigentes las dispensas que ya venían del decreto anterior, las dispensas a las presentaciones de estos certificados o permisos o registros. Bueno, podemos ver acá que hubo una disminución significativa de los productos beneficiarios de la exoneración. En el primer decreto
En total se abarcaban 8.288 ítems arancelarios, mientras que en este decreto del año 2019 abarca 3.289 ítems arancelarios, con lo cual hubo una reducción mucho más de la mitad. Luego, en junio de 2020, simplemente se dicta una prórroga a este decreto, a la exoneración establecida en este decreto, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y finalmente, el 29 de diciembre de 2020, se dicta un nuevo decreto, que es el que vamos a tratar el día de hoy, de exoneración aduanera. Es el decreto 4.402 del 29 de diciembre de 2020, que fue publicado en la Gaceta Oficial 6.608 de la misma fecha. Allí hubo un giro importante en la manera como se listaban los bienes. Aquí se establecieron, de manera de resumen, 6 categorías de bienes, que ya veremos en más detalle en las siguientes láminas. Y el listado pues, de esos bienes están en 4 apéndices, o algunos otros bienes están en uno de los artículos del propio decreto, y otros bienes ya están listados en el propio arancel de aduana. Eso lo vamos a ver ahora con más detalle. En esta oportunidad, el decreto de la exoneración abarca más de 4.619 ítems arancelarios. Pongo más de 4.600, no tengo la cifra exacta, porque hay unos productos pues, que son los bienes denominados bienes de capital o bienes de informática y telecomunicaciones, que para los cuales no hay un listado concretamente dentro del decreto, sino que esos bienes están identificados con las siglas BK o BIT dentro del propio arancel de aduana. Entonces el listado estaría contenido en el propio arancel de aduana. Acá también hay una particularidad, que en cuanto a la vigencia de la exoneración, pues de acuerdo a la categoría de bienes, para algunos dura 3 meses, para otros 4 meses y para otros 1 año. Eso lo vamos a ver también más en detalle. Y otra de las características importantes de este decreto es que todo lo que son los regímenes legales que habíamos mencionado, que estaban dispensados o su presentación, pues había una dispensa de su presentación en la oficina aduanera. En esta oportunidad sí se establece, se exige el cumplimiento de los regímenes legales. O sea que ahora sí tendrían los importadores, por ejemplo, en el caso del Sencamer, que es el que tengo más fresco, tendrían que presentar su registro Sencamer al momento de hacer la importación. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok. En esta lámina lo que queríamos era mostrar en términos muy generales cuáles son los productos abarcados y su vigencia, y más o menos para cada una de esas categorías cuántos ítems arancelarios están listados. Entonces tenemos 6 categorías de bienes que gozan de esta exoneración. Una primera categoría, la hemos denominado mercancía de diversa naturaleza, está previsto en el artículo 3. Se establece una exoneración para los impuestos de importación, tasa aduanera e IVA, y aplica de pleno derecho. Después vamos a conversar un poco sobre eso. Este listado de bienes está contenido en el apéndice 1, que forma parte integrante del propio decreto, y abarca 3.348 ítems arancelarios. Para esta mercancía o para la mercancía contenida en este apéndice, la vigencia de la exoneración en principio es hasta el 30 de abril de 2021. Luego tenemos una segunda categoría, que son los bienes denominados de capital o bienes de informática y telecomunicaciones. Estos bienes, para ellos no hay un listado. El artículo 4 del decreto se refiere pues, a la exoneración de estos bienes, establece la exoneración de estos bienes en el artículo 4 del decreto, ¿no? Para ellos no hay un listado que forme parte integrante del decreto, sino que en el propio arancel de aduanas, en la columna 3 del artículo 37 del arancel de aduanas, donde se establece la tarifa arancelaria, vamos a ver algunos bienes donde se señala la tarifa, ad valorem que se le aplica. Vamos a ver que después tiene una sigla, que es BK o BIT. Esos bienes pueden beneficiarse por la exoneración bajo ciertas
circunstancias que vamos a mencionar más adelante. En tercer lugar, tenemos otra categoría de productos. Vuelvo atrás con el de los bienes de capital. En este caso, quiero destacar que la exoneración para esos productos puede aplicar hasta el 31 de diciembre de 2021. La exoneración, digamos, más larga que está prevista en este decreto. La vigencia más larga que está prevista, más prolongada que está prevista en este decreto. En la tercera categoría son bienes del sector automotriz. Está previsto en el artículo 5 del decreto. Y los productos están comprendidos en el apéndice 2, que forma parte integrante del decreto de exoneración. En este caso abarca aproximadamente 447 ítems arancelarios. Y la vigencia es hasta el 30 de abril de 2021. La cuarta categoría son productos, bueno, que hemos denominado productos anti-COVID, son productos para luchar contra la expansión de la pandemia del COVID-19. Está previsto en el artículo 6 del decreto y los productos están listados en el apéndice 3, que forma parte integrante del decreto. Ahí en ese caso tenemos 721 ítems arancelarios y la vigencia hasta el 30 de abril de 2021. Seguidamente, en el artículo 7 se establece la exoneración para ciertos productos que se han denominado material eléctrico y electrónico para telecomunicaciones. Ahí solo hay 8 ítems y el listado de productos está en el propio artículo 7, pues son muy pocos. Y finalmente, el decreto también establece la posibilidad de someter a contingentes arancelarios un grupo de productos que comprenden 95 ítems arancelarios, están establecidos en el apéndice 4, que forma parte integrante del decreto. En este caso también la vigencia sería hasta el 30 de abril de 2021. Entonces, esto es de manera general, pues, los productos abarcados y la vigencia que tienen. Vamos a ver ahora un poco más en detalle para cada sector, ¿no? Para cada categoría. A ver, aquí vamos a ver quiénes son los beneficiarios de esa exoneración, en qué condiciones puede ingresar el producto y qué se está exonerando. En el primer grupo de productos, las mercancías de diversa naturaleza pueden importar ya sea personas del sector público o del sector privado. No discrimina en ese sentido. Y el producto puede ser en condición de primer uso o nuevo, o puede ser también usado. En este caso se exoneran los impuestos de importación, la tasa aduanera y el IVA de importación. Para el segundo grupo de productos, es decir, los bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones, no indica si el sector público beneficiario o no indica nada realmente. Nosotros partimos del supuesto que el sector privado está dirigido principalmente al sector privado. ¿Okay? En este caso sí especifica que deben ser bienes de primer uso. Y acá está exonerado del IVA de importación y se le aplica una alícuota que puede estar entre el 2 o el 0%. En el tercer grupo, la tercera categoría, que es el sector automotriz, el beneficiario son personas cuya actividad está vinculada al sector automotriz. Esto me parece que es bastante amplio. El producto nosotros no indica si es nuevo o usado. Nosotros partimos del supuesto que debe ser nuevo al no señalar pues, que puedan ingresar también productos usados. Y se exoneran los impuestos de importación, la tasa aduanera y el IVA de importación. La cuarta categoría, que es los productos para combatir el COVID-19, nada más pueden ser importados por el sector público. ¿Ok? No indica si es nuevo o usado, partimos de que deben ser nuevos. Y se exonera, en este caso, la exoneración un poco más amplia es los impuestos de importación, la tasa aduanera, el IVA de importación y también el IVA y otros impuestos internos. El cuarto grupo, que es material eléctrico y electrónico para telecomunicaciones, queda abierto al sector público y al sector privado, también puede ser nuevo o usado, y se exoneran
los impuestos de importación, la tasa aduanera y el IVA de importación. Y por último, en los productos que pueden ser sometidos a un contingente arancelario, no indica si es el sector público, partimos que sería dirigido al sector privado, y tampoco indica si es usado, partimos que nada más son productos, digamos, nuevos. Se exonera acá también los impuestos de importación, la tasa aduanera y el IVA de importación. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Acá quería un poco reflejar los requisitos. Vemos que para todos los productos, sean mercancía de diversa naturaleza, bienes de capital, informática, tecnología, sector automotriz, COVID, contingentes, etcétera, se debe presentar la factura comercial y la relación de bienes a importar, y están sometidos a los regímenes legales que les sean aplicables. Esto aplica para todas las categorías. Ya empezamos a discriminar un poco cuando abordamos otras categorías. Por ejemplo, en el caso de los productos que son bienes de capital o bienes de informática y telecomunicaciones, se debe gestionar, se debe tramitar un certificado de exoneración de bienes de capital o bienes de informática y tecnología y telecomunicaciones, perdón, ante el Ministerio de Industria. Se debe presentar ese certificado. En el caso del sector automotriz, se debe presentar el certificado de exoneración automotriz otorgado por el Ministerio de Industria. En el caso de los productos para combatir el COVID, se debe presentar un oficio de exoneración emanado del CENIAC. Y por último, en el caso de los contingentes arancelarios, se debe presentar un certificado de exoneración de contingente arancelario emanado del Ministerio de Finanzas. Ahora bien, quería un poco, habida cuenta que para estas 4 categorías se establecen unos requisitos específicos. Quería mostrarles qué es lo que establece, un resumen de lo que establece el decreto de exoneración. En el caso de los bienes de capital, se debe presentar el certificado de exoneración de bienes de capital o bienes de informática y tecnología. El órgano competente es el Ministerio de Industria, y los requisitos es que no haya producción nacional o haya producción insuficiente de estos productos, que el bien identificado, por supuesto, el bien esté identificado en el arancel de aduanas con las siglas BK o BIT, que el producto esté destinado a los objetivos de desarrollo del país, y el producto debe ajustarse a la actividad económica de la empresa. En el caso del sector automotriz, que se debe presentar un certificado de exoneración del sector automotriz, ese lo otorga el Ministerio de Industria, y los requisitos es que las mercancías estén contenidas en el apéndice 2, y que las personas cuya actividad económica, las personas que vayan a solicitar esta exoneración, su actividad económica se corresponda con el sector automotriz. Nuevamente, esto a mí me parece bastante amplio. Acá quizás hay que hacer una salvedad, que es que el propio decreto establece que las mercancías cuyo código arancelario pertenezcan al capítulo 98 del arancel de aduanas solo deberán presentar la autorización de importación bajo el régimen del material de ensamblaje importado para vehículos, el MEI, emanado del CENIAC. Para los, digamos, los que no sepan de qué trata este capítulo 98 y este MEI o material de ensamblaje importado para vehículos, esto se enmarca en la vieja política automotriz, donde se daba un beneficio a las empresas ensambladoras de vehículos. Podían traer los vehículos en partes y piezas, lo que se denomina el CKD, con preferencias arancelarias o con arancel cero, a condición de que se ensamblaran en el país y se incorporaran partes y piezas nacionales. Desconozco cuál es el estatus actual, pues, dada la situación por la que hemos atravesado durante estos años en el país. Desconozco cuál es la situación actual de la política automotriz y de las ensambladoras. Pero esto estaba enmarcado todo en el capítulo 98 del arancel de aduanas,
que es un capítulo que está destinado para mercancías sometidas a tratamientos arancelarios especiales. Seguidamente, los productos para combatir el COVID deben presentar un oficio de exoneración y el órgano es el que lo otorga, es el CENIAT. Y finalmente, para el contingente arancelario, se debe presentar el certificado de exoneración bajo régimen de contingente arancelario y el órgano es el Ministerio de Finanzas. No tenemos aquí, digamos, unos requisitos particulares para estos dos últimos. Seguidamente, yo quería mostrarles, nos dimos la tarea de ver para cada uno de los productos que estaban en los apéndices, cuál era su participación dentro de los distintos sectores económicos. Me explico. El arancel de aduanas está dividido en 22 secciones. Cada una de esas secciones trata un sector económico determinado. Por ejemplo, la primera sección es animales vivos y productos del reino animal. La segunda sección es productos del reino vegetal y así sucesivamente. Y a su vez, el arancel de aduanas contiene 98 capítulos. Y posteriormente, ya luego los capítulos se dividen en partidas y subpartidas, ¿no? De lo más general a lo más específico. Otro aspecto yo creo que es interesante saber es que el arancel de aduanas está estructurado en función de lo que es el grado de elaboración del producto. Entonces, en los primeros capítulos vamos a encontrar productos con un grado de elaboración muy bajo, productos primarios, y a medida que va avanzando esa clasificación, se van identificando productos con un mayor grado de elaboración. Por eso en el capítulo 1 vamos a tener pues, los animales vivos y los productos del reino animal. Entonces, lo que hicimos fue agarrar en cada uno de los apéndices y ver cuántos ítems había en función de cada sección, ¿no? Aquí podemos ver en esta primera lámina, que corresponde al apéndice 1 del decreto de exoneración, que la industria química, los productos que están en ese apéndice, aproximadamente el 41% corresponden a la industria química. Son 1.389 ítems arancelarios. Entre la industria química, el plástico, el sector textil confección, metales y manufacturas de metales y maquinaria de aparatos abarca más del 80% de los ítems que están listados en el apéndice 1. El siguiente apéndice, referido al sector automotriz, vemos que, por razones obvias, pues todo lo que es la sección referida a material de transporte, comprende aproximadamente un 80% de los ítems que están ahí listados. Y luego, en segundo lugar, pues los ítems que están listados en el capítulo 98, que es lo que les comentaba, que ahí están muchos códigos arancelarios referidos al sector automotriz, a la política del sector automotriz. El tercer apéndice, referido a los productos para combatir el COVID, tenemos que, bueno, más del 80% comprende todo lo que es industria química, con más de 580 ítems arancelarios que están listados allí. Y en segundo lugar, todo lo que son instrumentos y aparatos de medición. El tercer apéndice, el cuarto apéndice, disculpen, referido a los contingentes arancelarios, aquí sí vemos una distribución un poco más equitativa, un poco más equilibrada, pues, donde digamos, la mayor participación la tiene el sector de plástico y caucho, la industria de alimentos, las maquinarias de aparatos, pieles, cuero y sus manufacturas y la industria química. Ahora, sí quería referirme a lo que es la cadena de frío y climatización. Bueno, recuerden, esta jornada la estamos haciendo
a través de Venacor y ANAFADE, y a pesar de que tenemos muchas empresas acá de la Cámara Británica, nos resulta muy difícil poder identificar, pues, por la diversidad de empresas que hay, identificar cuáles son los códigos arancelarios de interés para estas empresas. Entonces, en cadena de frío, tenemos en total 58 ítems que están, gozan de exoneración, de esta exoneración arancelaria. 4 de ellos nuevos códigos que se incorporaron, que no estaban en el listado anterior, 4 códigos que son para el sector automotriz, 3 códigos para todo lo que es los productos para combatir el COVID-19 y 2 códigos arancelarios para el sector eléctrico vinculado a telecomunicación. En el sector de electrodomésticos no sufrió modificaciones. Los ítems que ya estaban abarcados en el decreto anterior son los mismos. Comprende 13 ítems arancelarios. Ahí más o menos están en esas imágenes reflejados los productos. A mí siempre me llamó la atención desde las últimas exoneraciones arancelarias que se incluyeran productos tales como las secadoras, las campanas aspirantes y los lavavajillas o lavaplatos automáticos, ¿no? Uno parte del supuesto que muchas de estas exoneraciones están orientadas a favorecer a los productos, pues, que tienen mayor penetración en los hogares. Sin embargo, pues, estos productos que les acabo de mencionar, como las secadoras, los lavaplatos y las campanas aspirantes, tienen una penetración muy pequeña en los hogares venezolanos. Sin embargo, fíjense, aquí tenemos refrigeradores de una puerta y congeladores verticales. Los refrigeradores de una puerta, digamos, no tienen la misma cabida como los refrigeradores de 2 puertas. No estoy hablando de los conocidos side by side, sino los que tienen, digamos, un compartimiento para congelación separado del compartimiento para refrigeración. Esos no están cubiertos. Están cubiertos los refrigeradores de una sola puerta y los congeladores verticales. Entonces son cosas que nos llamaron la atención de los productos abarcados por esta exoneración. Algunas cosas que me gustaría, digamos, aclarar, en dudas que han surgido, voy un poco hacia atrás. Por ejemplo, en el caso de los bienes de capital, informática y telecomunicaciones. En este caso nos planteaba una empresa que entre los productos que estaban exonerados en la lista 1 o en el apéndice 1, mercancía variada, había productos que tenían la sigla BK o BIT, sobre todo la sigla BK. Lo recuerdo en el caso del sector de refrigeración para los productos que están en las partidas 8471, que son más que ahí hay varios compresores. Perdón, en la 8471 no. En la 8414, que hay varios compresores, algunos están identificados con las siglas BK. Pero estos bienes, a pesar de que, además de estar identificados con la sigla BK, también forman parte del apéndice 1. Entonces me plantean, bueno, ¿debo yo tramitar el certificado de exoneración de bienes de capital o bienes de informática y telecomunicaciones? En mi opinión, no. Los productos que están listados en el anexo 1, o en el apéndice 1, perdón, el mismo artículo 3 establece que se les aplica la exoneración de pleno derecho. ¿Qué es lo que ocurre en este caso si tenemos un producto que está identificado con las siglas BK o BIT y además está en el anexo 1? Bueno, usted tiene 2 alternativas. O importa el producto sin hacer el trámite de su certificado de exoneración, ¿okay? Y le aplica de pleno derecho. O usted puede gestionar su certificado de exoneración, con lo cual debe cumplir con los requisitos que establece el decreto,
y tendría el beneficio adicional de que su exoneración duraría hasta el 31 de diciembre de 2021. Recuerden, como les señalaba, que en la mayoría de los productos la exoneración aplica hasta abril de 2021, salvo en el caso de los bienes de capital, de informática y telecomunicaciones, que aplica, siempre y cuando se gestione el certificado de exoneración, aplica hasta diciembre de 2021. Entonces, creo que con esto damos por concluir lo que es la exposición. Bueno, y podemos entonces abrir la oportunidad para que hagan preguntas. Pueden levantar la mano los que puedan, los que tengan algún comentario, o abrir el micrófono uno a uno, por favor.